Ok, hermanos, una vez más, una cordial bienvenida a todos los amados hermanos que se unen a este tiempo de estudio de la palabra, a esta transmisión que esperamos que sea de edificación para sus vidas. Y en el día de hoy vamos a continuar con la capacitación de Pesach, de la Pascua. Estamos hablando de los fundamentos bíblicos de las santas convocaciones. Estuvimos haciendo una introducción general acerca de las fiestas que están todas descritas en Levíticos 23. También hicimos un bosquejo y una breve explicación del aspecto profético de las 7 fiestas. Introducimos el tema de la Pascua junto con el tema de Bikurim, de las primicias, que son 3 fiestas que están vinculadas: la Pascua, Hag HaMatzot, los panes sin levadura, y Bikurim. Estuvimos hablando de la definición de Pascua. Estuvimos diciendo que es la primera de todas las fiestas, que habían 3 aspectos fundamentales que se celebraban. Estuvimos hablando de la etimología de la palabra Pascua, de acuerdo a las Escrituras. Estuvimos leyendo los pasajes donde se establece de manera ya normativa. Explicamos que fue instituida por Dios y que se celebraba a los 14 del primer mes bíblico, el mes de Nisan, entre las 2 tardes, es decir, al atardecer. Por cierto, tiene estipulado claramente que se hace de año en año. Es una juká, es decir, es una ordenanza. Es decir, no es algo que usted pueda hacer a gusto o no debería hacer a gusto, o si le parece o si no le parece. Es un decreto, es un estatuto. Explicamos también quién debía celebrarla, porque Pesach es una comida de convenio, que debe ser alguien que entienda las cosas de Dios y sobre todo que entienda el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. El apóstol Pablo habla de eso mucho en 1 Corintios capítulo 11 y habla de lo equivocado que es tomar la Pascua sin discernir el cuerpo de Cristo. Dijimos también que el Señor Jesús y sus padres todo el tiempo celebraron la Pascua. De hecho, el único pasaje que aparece en la Escritura acerca de la niñez del Señor Jesús después del nacimiento, pues lo muestran celebrando la Pascua, y viene a decirnos que sus padres, esa era su costumbre todos los años. Estuvimos resolviendo la pregunta: ¿el Señor Jesús instituyó una cena o celebró la Pascua? Es una pregunta válida. ¿Qué hizo? Aquí tenemos en la imagen de pronto 3 formas. ¿Cuál de las 3 hizo el Señor Jesús? Es decir, ¿celebró una comunión, una santa cena o celebró la Pascua? Y para eso tomamos inicialmente un pasaje del apóstol Pablo que está en 1 Corintios 11, del verso 23 al verso 25, donde el apóstol Pablo dice: lo que yo quiero que la iglesia haga fue lo que me enseñaron a mí que hizo el Señor Jesús la noche que fue entregado. O sea que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia: lo que ustedes tienen que hacer es lo que el Señor Jesús hizo la noche que fue entregado. Para nosotros saber y resolver esa duda, tenemos que ir a la noche que el Señor Jesús fue entregado, porque eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia que debe practicar. Mateo, Marcos y Lucas hablan de esa noche, y Juan también lo habla, pero digamos estos 3 son más explícitos, y de los 3 que más se extiende en esta explicación es Lucas, y por eso tomamos el evangelio de Lucas, aunque acudimos a otros pasajes de otros evangelios, para afirmar que el día que el Señor Jesús fue entregado, él y sus discípulos celebraron la Pascua. Si usted lee cualquier comentarista que maneje el contexto cultural de las Escrituras, le va a decir claramente, hermano, de eso no hay duda, que esa noche él estaba celebrando la Pascua. ¿Por qué? Hermano, porque todos los elementos allí explicados dicen que él celebró la Pascua. Eso es un hecho indiscutible, indebatible. Y comenzamos a describir en Lucas todas las veces que se menciona la Pascua, en el verso 1, en el verso 7 y en el 8, 9 y 10, verso también del 11 al 13, del 14 al 16, también hablando de la Pascua todo el tiempo. Si a nadie le quedaría duda de que se estaba celebrando la Pascua, aunque desafortunadamente cuando inicia este capítulo, algunas traducciones de la Biblia ponen arriba del capítulo institución de la cena del Señor, algo que es un título bastante atrevido y equivocado, porque todos, hermanos, todo el tiempo hablando de la Pascua, el Señor Jesús dice que volverá a tomarla cuando venga en el reino, que debemos hacer esto en memoria de Él y que este es el pacto en su sangre.
cualquiera que ha visto un ceremonial de Pesaj no le queda duda. Por eso le digo, aún dentro de los judaísmos se sabe que lo que se hizo esa noche fue celebrar Pesaj, que está claro. ¿Por qué? Bueno, primero porque la Biblia registra que esa noche se hizo un lavamiento. Juan 13:12, el Señor Jesús lo hizo. Normalmente se hacía de las manos, Él lo llevó al extremo y lavó los pies. Esa noche también se comió reclinado, el comer recostado o reclinado, que era una orden específica que debía cumplirse en Pesaj. El pan sin levadura que se partía, el pan del medio, que fue el que Él usó para demostrar que era su cuerpo que era partido. El empleo de más de una copa también, porque en el 22:17 dice: y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Esa es una copa que Él tomó. Pero observe en Lucas 22:20 dice: de igual manera después que hubo cenado tomó la copa. O sea que esa vez se usó la copa más de una vez, hermano. Eso es propio de un ceremonial de Pesaj. Y a esa tercera copa Él le da una simbología muy particular. Y la copa del reino, la adopción, de la que Él habló en Getsemaní, del ceremonial de Pesaj, forma parte todavía del ceremonial de Pesaj. El empleo de jarose con mezcla para mojar el pan. En Marcos 14:20, ¿se acuerda? Para Él referirse a la traición de Judas, dijo: el que moja conmigo el plato. Y finalizar con cánticos de alabanza. En Marcos 14 y Mateo 26:30 dicen que cuando finalizaron esa noche de Pesaj, la finalizaron, dice, después de haber cantado el himno. Se entiende que es uno de los himnos que aparecían en el orden de la Pascua. El hacer una noche guardada o vigilia, que era una orden específica para Pesaj. En Éxodo 12:42 dijo: esta es noche de vigilia para el Señor, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Y Marcos dice claramente que cuando ellos salieron de celebrar la Pascua se fueron a Getsemaní, y el Señor Jesús le dijo a los discípulos: quedaos aquí y velad. En el día de hoy vamos nosotros a continuar y vamos a explicar por qué la confusión. Es Pascua, es una comunión, es la Santa Cena. ¿Quién cambió las cosas y qué es lo que debemos nosotros celebrar? Posiblemente usted hace la comunión o hace la Santa Cena, pero nunca se ha preguntado de dónde viene esto. Es decir, ¿quién lo instituyó y por qué se hace de esta manera? ¿Y por qué se hace en estas fechas? ¿Y por qué algunos la hacen en cualquier fecha? Otros la hacen 7 veces al día. ¿Por qué otros la hacen cuando les parece? Esa es una situación que se presenta con esta práctica, que hay una falta de claridad, incluso con la misma vigilia de la que estuvimos hablando ahora, hay una falta de claridad. La gente no indagan por la información, de dónde viene la práctica y qué sustento bíblico tiene. En la iglesia, cuando inició, en el libro de Hechos, había una práctica que se llamaba Parás Lehen, el partimiento del pan. Y esa práctica, conocida como Parás Lehen o el partimiento del pan, que era una comida que todavía se hace, todavía algún tipo de grupos cristianos dentro del mismo judaísmo también se practica. Así, los que guardan Shabbat tienen una cena allí que se comparte después de estudiar la palabra. Eso no es nada nuevo en Israel. Y para la iglesia que nació en Jerusalén, porque la iglesia no nació afuera, nació en Jerusalén, si usted recordará, era común que los que se convertían al Señor Jesús siguieran con esta práctica del Parás Lehen, de tener una comida, de tener un tiempo de compartir después de estudiar la palabra. De hecho, había un dicho. El dicho era: sin partimiento del pan no hay Torá, es decir, no hay palabra. Y sin Torá no hay partimiento del pan, es decir, sin palabra no hay partimiento del pan. Dando a entender, hermano, que estas dos cosas van vinculadas y que nuestra prosperidad material también va de nuestra intención de indagar por las cosas de Dios y obedecerla. Entonces vamos a leer en Hechos 2:42 y en Hechos 2:46. Le voy a pedir por favor a la pastora que me ayude con la lectura. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ok, hermanos, entonces esta práctica de Parás Lehen, como usted recordará, en algún momento cuando ya Roma dejó de perseguir la iglesia, todas, digamos, las tradiciones de la iglesia y sus prácticas pasan a estar a cargo de Roma. Ahora, Roma, por razones políticas, aunque acepta el cristianismo, se distancia de Israel y de las raíces hebreas de la fe, cosas que es un error porque crea una discontinuidad y crea como una división en cosas que ya venían desde
de Israel y que la iglesia venía continuando, pero cuando llegan a Roma se rompen, porque políticamente le convenía mantener distancia con el pueblo de Israel. Entonces incluso cambia las fechas, cambia una cantidad de cosas, y esta práctica que ellos no comprendían muy bien, que era el pararles, lo volvieron la cena del Señor. Esta es la práctica que ellos toman como la cena del Señor, y a partir de allí cada vez que se reúnen se celebra. Y cada vez que se estudia la palabra, si hay 7 servicios al día, 7 veces al día se mata al Señor Jesús y se sacrifica el Cordero de Pascua simbólicamente, se hace ese memorial, y allí es donde viene la equivocación. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿por qué el partimiento del pan no puede ser la cena del Señor? Hermano, por muchas razones, y son razones apenas obvias. La primera, hermano, es que hay una traducción incongruente. Es decir, el pan que se usaba en las fiestas de Pesach, etcétera, las citas están aquí: 1 Corintios 5:7, Mateo 26, Lucas 22. Todas estas citas tienen que ver con Pesach, y todas usan un pan que se llama pan asimo, del griego asumos, y es un pan sin levadura. En el diccionario Strong usted lo puede buscar, ahí le va a decir que en esas citas todas son pan asimo, pan asumos. Ahora, en la cita de Hechos 2:46 que acabamos de leer, que habla del partimiento del pan, se habla de un pan que es un pan artos en griego, y que claramente es un pan leudado. Incluso esa palabra se puede traducir, aquí dice, como comida o gasa de pan, o dice cualquier clase de alimento. O sea que lo que compartían era una comida, no necesariamente tenía que ser pan. Y la expresión arton klasai, que se puede traducir comer o partir el pan, pero se está hablando de pan con levadura. Pensar que el partimiento del pan del que habla Hechos es la cena del Señor es una equivocación grosa, hermano. Es una equivocación bastante gruesa. Es un anacronismo increíble, porque pensar que el cuerpo del Señor es un pan leudado, hermano, o es cualquier comida, eso no tiene asidero. Pero así se asimiló y así se sigue asimilando, y lastimosamente muchas de nuestras congregaciones que heredaron 2 de los sacramentos, porque el protestantismo se separa de la católica, pero toma 2 de los sacramentos, pero no los limpia teológicamente del todo, no los limpia bíblicamente del todo, porque en la iglesia hay un tabú, y el tabú es que cuando esto se habla la gente piensa que se está judaizando, pero sí tenemos que aclarar, porque muchas cosas las heredamos de allá, y el Señor Jesús nos enseñó dentro de un contexto de Israel, y eso no lo podemos negar nosotros, y para poder entenderlo tenemos que mirar qué es lo que Él dice en su contexto. Entonces esa es una de las razones. La otra razón, hermano, es que mire, la palabra cena realmente en griego tiene una mala connotación, porque era una diosa. Sí, pensar que el Señor Jesús fue con sus discípulos a instituir una cena, eso era inconcebible, hermano, dentro de la época del Señor Jesús. Ya, no se puede pensar que podía ser, ¿cómo que se llama? Algo que el Señor Jesús hiciera, porque hubiera sido el acabose dentro de su cultura. Decir que él instituyó algo como una cena. La palabra realmente no tiene buen asidero en griego. Así es que de allí viene la confusión. Lo tercero, hermanos, es que el Señor Jesús reinterpreta la Pascua. Es decir, así es que de manera que la Pascua que se vio en Egipto sufrió varios cambios. El primero se lo dio el mismo Dios cuando ellos entraron a la tierra prometida, porque ya la Pascua que ellos celebraron en Egipto no es la misma que Dios le indica acá, o sea, tiene unos cambios. El mandamiento es el mismo, pero sufre cambios cuando Dios dice, cuando entra a la tierra prometida harás así. Pero después el Señor Jesús viene y trae la verdadera interpretación. Él le dio el verdadero significado. El Señor Jesús sabía que la Pascua había sido un hecho histórico importante, pero también sabía que la Pascua había sido un evento profético donde Dios estaba mostrando cómo iba a salvar el mundo a través de él, que era el Cordero de Dios, que es el Cordero de Dios. Es decir, el Señor Jesús, por lo tanto, celebró la Pascua centrado en su sacrificio en la cruz.
Él dijo que ya no sería necesario cordero, que el pan de en medio representaría su cuerpo. Vamos a leer Lucas 22:19. Le pido por favor a la pastora que nos ayude con la lectura. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Él hizo del pan la representación de su cuerpo y no hizo ninguna referencia en la celebración de Pesaj que él hizo al cordero, porque él sería obviamente el sustitutivo del cordero. También dijo que la tercera copa de vino, la que se tomaba después de haber cenado, como dice Lucas, representaría el nuevo pacto en su sangre, que sería derramada por nosotros. Vamos a leer Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Yo quiero que usted vea que la nueva interpretación del Señor Jesús, porque nosotros hoy de pronto la tenemos y para nosotros pues no genera asombro, no genera novedad, pero la nueva interpretación era tan importante que el mismo Señor Jesús exclamó: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Observe la fuerza del adjetivo demostrativo. Esta Pascua, no dijo la Pascua, celebrar la Pascua, sino esta Pascua en particular. Ahora, hermano, ¿por qué esa Pascua era tan importante? Además de la explicación simbólica que él daría, ¿qué otra implicación tendría esa Pascua, que es la que nosotros intentamos festejar cada año, hacer un memorial de ella? Es decir, el Señor Jesús tiene aproximadamente 33 años. Por 32 años él había estado participando de la celebración de la Pascua. Ahora por primera vez la dirigía él mismo. Es decir, no hay otro registro en la Escritura donde él estuviera dirigiendo la Pascua, sino que se muestra como que esta es la primera vez que él dirige la Pascua. En esta Pascua el Señor Jesús le está dando el verdadero significado profético que Israel necesitaba de la Pascua y que estaba escondido hasta que él aparece y lo declara. Eso era algo que nadie comprendía. Ellos festejaban y bueno, sí, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo del partimiento del pan? ¿Por qué hacemos las 4 copas? Etcétera. Y se le daba todo tipo de significado. Pero por primera vez aparece el Señor Jesús y pone las cosas en orden y dice lo que significa cada cosa. Y que era el cumplimiento profético, de su sacrificio en la cruz. Ahora, esta Pascua, y esto quiero que usted preste atención, y que cuando la celebremos lo tenga en su corazón. Esta Pascua sería la que marcaría un punto fundamental en el trato y la relación de Dios con Israel y con todo el mundo, hermano. Todas las fiestas de Israel se celebraban 2 veces. Se celebraban una a nivel familiar en casa y otra a nivel de comunidad en el templo de Jerusalén. Ahora, según un documento conocido como el Talmud, un documento antiguo que registra las costumbres de Israel, en Pascua generalmente pasaban 2 cosas que después de la muerte del Señor Jesús más nunca sucedieron. Es decir, el trato de Dios con Israel y con el mundo cambió, y de eso hay evidencia histórica. Lo primero, hermano, a la hora de escoger el animal que se iba a sacrificar, se ponían 2 animales y se echaban suerte. El Talmud registra, que la suerte más nunca cayó en el animal derecho. Ahora, ¿qué pasa, pastor? ¿Qué tiene que ver esto? Hombre, cuando se iba a hacer expiación por Israel, hermano, si la suerte cae en el animal izquierdo, esto le permitía a ellos saber que Dios no estaba agradado, que la cosa no iba por buen camino y que Dios no iba a purificar. Si caían en el lado derecho, le decía a ellos que iban por buen camino y que podrían proseguir. Por eso se hacía esa suerte antes de hacer el sacrificio. Esto le llamaban mostrar las 2 tablas. Acuérdese que cuando Dios dio la ley a través de Moisés, los 10 mandamientos que decimos nosotros, él mismo dijo que los dio mandamientos en 2 tablas. Y son, sin duda alguna, 5 mandamientos positivos de hacer y 5 mandamientos negativos de no hacer. Es decir, yo soy Jehová tu Dios, no matarás. Siempre contra un positivo hay uno negativo, y por eso se llamaba la lectura de las 2 tablas. Ahora, desde que el Señor Jesús murió y desde que echaron suerte en el templo de Jerusalén, más nunca
cayó del lado derecho. La suerte de animales y sacrificios de animales en el templo, hermano, nunca iría por buen camino. Eso sucedió y eso está registrado en el Talmud. Lo segundo que pasó es que el cordón de grana más nunca se volvió blanco, porque ellos, el mismo Talmud señala que desde el año 30 hasta el año 70, que el templo fue destruido, ellos ponían un cordón de grana rojo, que si Dios iba a perdonar se volvía blanco. Usted puede leer eso en el profeta Isaías cuando dice: vengan a cuenta, si sus pecados fueran rojos como la grana, serán blancos como la nieve. Es decir, porque eso venía de lo que se hacía en el templo. Ellos buscaban indicativos para que Dios les dijera que la cosa iba bien, hermano, porque era delicado. Es decir, entrar a hacer expiación y que Dios siguiera, no perdonara. Okay, entonces ellos buscaban indicativos. Y más nunca el cordón de grana se volvió blanco. Lo que está diciendo, hermano, es que a partir de esta Pascua, a partir del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, el Padre no aceptaría otra ofrenda por el pecado que no fuera la ofrecida por el propio cuerpo del Mesías. Eso debemos tenerlo bien claro. No aceptaría la ofrenda de sangre de animales para cubrir el pecado, sino que de ahora en adelante aceptaría solamente la sangre derramada por sus propios hijos. En pocas palabras, si el mundo podrá ser redimido, lo será exclusivamente sobre la base de la sangre derramada por Cristo Jesús en esa cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como bien dijo Yohanan Hamadbil, Juan el Bautista. Aleluya, hermano. Y espero que usted, yo no sé, hermano, si a usted eso le toca al corazón. A mí sí me toca al corazón, hermano. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Gracias por nuestro Mesías. Gracias por la obra de la cruz. Gracias, 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 gracias. El velo del templo se rompió. Aleluya. Hay entrada al trono de la gracia. Cuánto he deseado celebrar con ustedes esta Pascua. Aleluya, hermano. Gracias a Dios por esa Pascua. Qué bueno es el Señor. De lo cuarto que quiero que veamos en esta mañana, hermano, es que el Señor Jesús es nuestra Pascua. Él no solo reinterpretó la Pascua, sino que Él es nuestra Pascua. Vamos a leer Juan 1:29. Le pido el favor a la pastora. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Juan está diciendo es que todo lo que se cumplía con el Cordero de Pascua debía cumplirse en la vida del Señor Jesús. O sea, así como las familias tomaban un cordero para la Pascua, Dios tomó su propio cordero. Él es el Cordero de Dios, pero eso no es metafórico. Eso, digamos que hasta cierto punto puede verse medio literal, en el sentido de que Dios tiene su propio cordero para la Pascua y que ese cordero sería el que traía protección y redención definitiva y restauración definitiva. Eso es lo que está diciendo Juan. Y voy a tomar solo unos cuantos aspectos, porque si usted lee Éxodo 12, todo, hermano, todo lo que pasó en la Pascua, hasta el más mínimo detalle, se cumplió en la vida del Señor Jesús. Incluso la celebración de la fiesta, que comienza Dios diciendo: este será para ustedes el primero de los meses. Un cambio en el tiempo. A los 10 días tomarán el cordero, al 14 lo pensionarán, etcétera, etcétera. Pero hubo un cambio en el calendario. Y usted puede estar seguro que la única persona que ha cambiado el calendario de la humanidad es el Señor Jesús. Este será para ustedes el inicio, aleluya, de los tiempos. Y así fue con la venida del Señor Jesús y con su sacrificio en la cruz. El más mínimo detalle se cumplió. Éxodo 12:3 nos dice que el cordero debía ser apartado durante 4 días. Vamos a leer Éxodo 12:3 y vamos a leer Éxodo 12:6. Dice así: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Correcto. Fíjese que dice que se tomará desde el día 10, del mes primero, calendario bíblico, y se lo guardaría hasta el día 14. Es decir, durante 4 días debía
inspeccionarse, que el cordero fuera perfecto, que no tuviera mancha. Esa era la razón de tenerlo por 4 días, que no se le entregara a Dios algo que no sirviera, algo de lo cual se quisieran deshacer, sino que debe ser un cordero joven de 1 año. Vamos a ver que esto se cumplió en los días del Señor Jesús, en esa Pascua que Él celebró. Ok, vamos a leer Lucas 19:28, Lucas 19:41 y Lucas 19 del 45 al 47. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. El Señor Jesús, los días antes de la Pascua, Él como Cordero de Dios estuvo en la casa de Dios y estuvo allí durante esos 4 días para ser examinado. Dice que enseñaba cada día en el templo, y el templo obviamente es la casa de Dios, porque la orden dice que cada uno traiga un cordero a su casa y lo examine. Y Dios trajo el cordero a su casa para ser examinado, para que todo el mundo testificara de que ese cordero era puro y sin mancha. Que hermano, esto es importante que usted lo sepa. Por eso le digo, es que Pesach es la única forma de nosotros aclarar, y que cuando usted realmente, hermano, celebre, puedan, digamos, tener todo lo que implica el sacrificio del Señor Jesús y todo lo que el Padre hizo. El cordero no debía tener defecto. Éxodo 12:5 y 1 de Pedro 1 del 18 al 20. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Éxodo pide que el animal sea sin defecto. Ese es un requisito de Dios, y así que el Cordero de Dios también debía ser sin defecto, y el apóstol Pedro lo aclara en 1 de Pedro 1 del 18 al 20, dice que fuimos redimidos, hablando del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, y dice con un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero no solo el apóstol Pedro, porque podría decirse, bueno, Pedro era discípulo, no podría hablar mal del Señor Jesús. Pero mire, hermano, en realidad todos lo examinaron en esos 4 días, todos los principales sacerdotes y ancianos. Mateo 21:23 dice que no pudieron acusarle, no encontraron nada. Judas, cuando lo entregó, dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Anás, que era sumo sacerdote junto con Caifás, ambos eran sumos sacerdotes, y los ancianos, ellos dijeron: enviémoslo a Caifás porque no hallamos culpa en él. Caifás, el sumo sacerdote, lo envía a Pilato porque no encuentra de qué acusarle. Pilato dice: ningún delito he hallado en este hombre. Herodes dice: no hay delito en él. El ladrón arrepentido dice: ningún mal hizo. Y el centurión dice: verdaderamente era el Hijo del Dios eterno. Aleluya, hermano. Gloria al Señor. Perfecto el Cordero, sin mancha. Perfecto, hermano, y sin mancha. Aleluya. Dio su vida por ti, dio su vida por mí. Y eso es grande, hermano. Y en este Pesaj tenemos que recordarlo con todo el corazón y darle la honra que se merece. Y exaltarlo y glorificarlo y regocijarnos en él. Gracias, gracias. El justo por los injustos. Aleluya. Aleluya. El puro por los pecadores. Gloria al Señor. El Cordero sin mancha. Qué bueno es nuestro Dios. Gracias. Gracias le damos a nuestro Mesías. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Dice que toda la congregación debía sacrificarlo. Éxodo 12:6 y Hechos 4 del 26 al 28. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron
en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en la ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El cordero debía ser inmolado por toda la congregación, y el apóstol Pedro en el libro de Hechos, hablándole a los judíos arrepentidos, a los que fueron contristados, le dice que todos se reunieron contra el Señor Jesús y todos lo inmolaron. Herodes, Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Toda la tierra, hermano, tiene parte en la sangre del Mesías, por cuanto todos pecaron, aleluya. Todos tenemos parte en esa sangre. El cordero debía ser consumido el mismo día y no debía quebrarse ninguno de sus huesos. Vamos a leer Éxodo 12:10, Éxodo 12:46 y Juan 19 del 31 al 33. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Debía el cordero ser consumido el mismo día, su sacrificio debía terminar el mismo día, y no debía quebrarse el hueso. Eso se cumplió en el Señor Jesús, tal como escribe Juan en su evangelio, y vamos a leer Juan 19 del 31 al 33. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Los crucificados no siempre morían el mismo día, pero el sacrificio del Señor Jesús debía hacerse el mismo día. Él lo dijo: consumado es. Y después expiró, y cuando llegaron ya había muerto y no le quebraron hueso suyo. Él es el Cordero de Dios, hermano. No le quepa duda. Vamos a hablar de las razones para celebrar Pesaj. Razones para celebrar Pesaj. Ok. ¿Por qué celebramos Pesaj? Bueno, el Padre lo estipuló. Eso es una orden. En la primera sesión dijimos que las fiestas son de Dios y son para Él. Él lo dijo: son mías y son conmemoraciones para mí. Y eso no es para el pueblo de Israel, ni es para una religión que vino después, ni es por razones históricas, ni nada de eso. Entre otras cosas, todas las fiestas son proféticas. Es para Dios. Pascua es de Jehová. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Entonces, Éxodo 12:14 dice: este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre, dice la Nueva Traducción Viviente. No le quepa duda. El Señor Jesús dijo que cuando venga en el reino volverá a tomar la copa de Pesaj. Números 9:13, en la Nueva Versión Internacional, dice: si alguien deja de celebrar la Pascua, no estando impuro ni fuera del país, será eliminado de su pueblo por no haber presentado sus ofrendas al Señor en la fecha establecida. Así que sufrirá las consecuencias de su pecado, estableciendo, hermano, que si uno a propósito, pudiéndolo hacer, no lo hace, está en pecado. Y creo que es el colmo, hermano, con todo lo que Dios hace, que uno aparte una fecha al año para agradecerle a Dios por lo que hizo en la cruz, por entregar a su Hijo. Todo, hermano, lo que Dios hace por nosotros, y que nosotros no le agradezcamos a Dios. El Señor Jesús y el apóstol Pablo nos dejaron el ejemplo de su vigencia e importancia. Además, confirmaron entre sus discípulos la orden de celebrarla. Lucas 22:19, el Señor Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. En 1 Corintios 5, el 7 al 8, el apóstol Pablo claramente le está diciendo a la iglesia en Grecia, a los corintios: celebremos la fiesta, celebremos la fiesta. Y en 1 Corintios 11, del 23 al 26 dice: lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo le enseño a ustedes. Es lo mismo, hermano. Otro Pablo está diciendo: es lo mismo. Y finalmente quiero tomar un par de versículos para hablar de algo importante. Ok, es decir, Pesaj debe ofrecerse en honra, en sinceridad y en gratitud. Yo nunca he forzado ni forzaré a que se haga. Es un asunto de corazón. Desde el primer día que hicimos la capacitación explicamos que esto no trae salvación. La salvación es en Cristo. Pero que el Dios eterno, digamos, ha dejado unos medidores que son indicios de nuestra obediencia y de nuestra gratitud hacia Él.
Si usted lo va a hacer, hágalo de corazón. Si no lo va a hacer, pues bueno, usted tendrá sus razones delante de Dios. Yo siempre he pensado que en estas cosas es mejor pecar de obediente y no de desobediente. ¿Ok? En estas cosas es mejor excederse por obedecer y no ser ligeros y desobedecer algo en lo que Dios ha dicho que es una jucá, que es algo que permanece para siempre, que no hay hombre que lo modifique, sino que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Vamos a leer este par de versículos que son bien importantes. 1 Corintios 5, 8 y 1 Corintios 11 del 27 al 31. Le pido por favor a la pastora. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Habla de tomar esto indignamente. Indignamente, hermano, es cuando la persona, digamos, lo hace de manera meramente material o de manera social. Ese no es el sentido de la celebración, es algo espiritual. Dice, debe ser centrado en Cristo. Debe ser, hermano, recordando. El apóstol Pablo habla de que cada vez que lo hacemos, la muerte del Señor anunciamos. O sea, estamos hablando de su sacrificio en la cruz. Entonces debe hacerse, hermano, con la reverencia de vida, con la entrega de vida y con la preparación espiritual de vida. Espero que usted en su corazón esté motivado, esté emocionado. Sé que para algunos esto es nuevo. Posiblemente nunca le hablaron del tema. Espero que los hermanos que ya están convencidos en su corazón estemos haciendo todo lo posible para que este sea un tiempo espiritual, para edificar la casa espiritual allí en la que Dios va a posarse ese día. También, hermanos, los hermanos que quieran hacer ayuno y cadena de oración, por esto lo haremos. Estaremos orando particularmente por liberación y muy enfáticamente por liberación financiera. Este año estamos enfrentando un nuevo faraón, que es la inflación. Está devorando las finanzas de los hermanos y nosotros vamos a orarle al Señor que traiga libertad en este pesa, libertad financiera sobre su pueblo. Vamos a orar.